turno de la mañana. La presentación de Sol Pérez Corti, de la Universidad de Buenos Aires, CONICET y la Universidad de Leipzig. Tiene como título La lectura de sus trabajos me resulta una verdadera fiesta, miradas cruzadas y redes científicas en la correspondencia de Fritz Krueger y Berta Vidal de Batini. Berta Vidal de Batini. Muchas gracias, Sol, y te escuchamos. Bueno, muy bien. Gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias a la organización del Congreso por dejarme estar acá virtual para participar de esta mesa de historiografía lingüística y a todas y todos los que se acercaron a escucharme. En la comunicación de hoy quisiera presentarles algunas cosas que estoy trabajando y viendo en la correspondencia de Fritz Krueger a Berta Vidal de Batini. En este recorrido, perdón, no termino de... Ahí está, perdón. En este recorrido me gustaría un poco presentar el contexto en el que se inserta este trabajo en particular de mi investigación doctoral, contarles un par de cosas sobre la relevancia de la correspondencia y su riqueza en el trabajo en historiografía lingüística. Tenemos a Juan y a Guillermo ahí que lo saben muy bien y que trabajaron mucho sobre esto. Presentarles un poco a las dos personas que interactúan en estas cartas, mostrarles algunas redes y colaboraciones cruzadas y que veamos juntos el corpus y pensemos qué nos o contarles un poco qué me dicen estas cartas sobre el trabajo de Fritz Krueger en Argentina. Muy bien, en primer lugar, muchos lo saben, pero quizás el público se renueva, alguien no está al tanto. Este trabajo está enmarcado en mi investigación doctoral que se ocupa de los procesos de institucionalización de la lingüística como disciplina académica en Argentina en la segunda mitad del siglo XX y que en concreto va a mirar lo que ocurre en el Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo durante la gestión del romanista alemán Fritz Krueger, que llega a Argentina en el 48 y asume la dirección de ese centro en el 49, y en Rosario, cuando bajo la gestión o en el trabajo del romanista alemán Gerhard Moldenhauer, que asume la dirección del recién creado Instituto de Filología en 1952. Es decir, que se trata de un momento de la lingüística en Argentina donde ya existe un campo científico consolidado a partir de la creación del Instituto de Filología de la UBA de 1922, que en ese momento está dirigido por Amado Alonso, y bueno, mi investigación va a ver qué pasa en esos otros espacios fuera de Buenos Aires. Y también qué pasa en las relaciones científicas e intelectuales entre Argentina y Alemania después de 1945, donde en la lingüística todavía no hay mucho estudio para el periodo y, bueno, mi tesis busca hacer un aporte a través del análisis del trabajo de estos dos romanistas alemanes. En particular, ¿por qué estoy mirándolo? Porque fui a trabajar sobre las cartas de Krueger a Vidal de Batini. Bueno, porque en la historiografía lingüística, en la dimensión historiográfica, en la base documental, hasta ahora una suerte de material menor, es particularmente rico para ver las relaciones entre los actores en un campo científico, los proyectos y un poco el laboratorio de ideas de las teorías, así como la interacción entre el geográfico y los procesos de conformación del campo y el contexto histórico. Vamos a ver que algunas cosas que puedo ver en la correspondencia no aparecen en otras producciones de los correspondientes que voy a presentar ahora y que voy a presentar brevemente para ser somera. Entonces la presentación va a ser necesariamente, disculpen, no sé qué pasa que el mouse no me responde. Ahí está. Les decía, voy a presentar someramente a los correspondientes porque no hay mucho tiempo, va a ser un poco incompleto y fueron los dos muy prolíficos y con carreras muy largas. Fritz Krueger se formó como romanista, se doctoró en 1914 en Alemania y entre 1928 y 1945 fue director del Seminario de Lengua y Cultura Románicas de la Universidad de Hamburgo, desde donde condujo numerosas investigaciones, particularmente sobre el noroeste de la península ibérica y sobre la región de los Pirineos, con foco en los estudios dialectológicos, los estudios etnográficos y los estudios de cultura material en la línea de palabras y cosas. Me interesa destacar acá también... Sí.
Sí. Estás ahora proyectando un PowerPoint, en ese caso no lo vemos. Ah, eh, disculpen, no sé qué pasó. Creí que lo estaban viendo. Vamos de nuevo. Te vemos a vos y te escuchamos bien, pero el PowerPoint no. Ahí está. A ver, Ahora sí. a ver. ¿Qué dice? ¿Ahí lo ven? Perfecto. Perfecto, disculpen. Bueno, les decía entonces que Kruger trabajó, digamos, en su investigación europea, le dio mucho valor al trabajo de campo, se dedicó a los estudios especialmente de dialectología y geografía lingüística, y en particular en una combinación con estudios etnográficos en la línea de palabras y cosas, con atención a la cultura material. Se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero en el 37, fue decano de la Facultad de Filosofía entre 1941 y 1944, y en 1945, por su adhesión al nacionalsocialismo y su desempeño en la gestión durante ese régimen, los procesos de desnazificación lo desvincularon de la tarea universitaria. Después de una serie de idas y vueltas y gestiones, llegó a Mendoza a dirigir el Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo, entre otras cosas, a través del contacto y de la ayuda de un exalumno suyo, Alfred Dornheim, que estaba trabajando allí. Con el correr de los años, esta situación con el nazismo, digamos, mejoró. La Universidad de Hamburgo lo declaró profesor emérito, entonces hubo otra lectura de su obra en ese periodo, y en 1965 se jubiló en Mendoza, aunque continuó su producción académica prácticamente hasta su muerte. Bien. Berta Elena Vidal de Bertini, por otro lado, una científica y docente polifacética y también muy prolífica, comenzó su formación como maestra normal en San Luis en el año 1918, y en educación, digamos, tuvo una carrera muy amplia, dio clases en todos los niveles, en primario, en secundario, y después vamos a ver, voy a comentarlo también, en la universidad, y llegó a ser directora de escuela e inspectora del Consejo Nacional de Educación. En 1923 se recibió también de profesora de letras en la UBA y rápidamente se interesó por la recopilación de mitos, de cuentos, ya en un trabajo temprano en el Instituto de Literatura Argentina de la UBA, dirigida por Ricardo Rojas. Y en 1936 comenzó su trabajo en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Amado Alonso, que se interesó por el estudio de las particularidades de las variedades lingüísticas habladas en la Argentina. En su primer trabajo se dedicó en particular a la lengua hablada en su provincia natal, en San Luis, lo que derivó en su tesis doctoral, que se publicó en 1949, con el título El habla rural de San Luis en la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, dirigida por Amado Alonso en el Instituto de Filología. Entre su producción más destacada está, por supuesto, el estudio del español de la Argentina y la caracterización de regiones lingüísticas en el país y de sus particularidades, y también un trabajo que hizo en paralelo en el área del folclore, que se materializó especialmente en su compilación de cuentos y leyendas populares de la Argentina, que se editó en 10 tomos entre 1980 y el último póstumo en 1995. Me interesa en esta descripción, digamos, en esta presentación parcial de los dos, destacar algunos puntos en común de sus perspectivas teóricas y de sus líneas de trabajo. Por un lado, el interés por la descripción de variedades lingüísticas y su trabajo en dialectología. Por otro lado, la fuerte impronta de la recolección de materiales en el terreno, que ya traía también Kruger en esta idea de los Wanderromanisten, los romanistas que van con su mochila y salen a recorrer y a elicitar materiales. Y también el interés no solo por la descripción lingüística, sino también por la cultura material y por el folclore, que aparece muy fuertemente en la producción de ambos. Muy bien.
En primer lugar, mirando el corpus más tradicional de trabajo en historiografía lingüística, encontramos algunas publicaciones del circuito académico donde vemos colaboraciones y lecturas cruzadas. Por ejemplo, Vidal de Batini participa muy rápidamente en un homenaje que se le hace a Kruger al llegar a la Argentina con motivo de sus 60 años, con 2 artículos, es la única que tiene 2 artículos, además de Alfred Dornheim, el exalumno de Kruger. También publica en la revista Anales del Instituto de Lingüística de Mendoza, que dirige Kruger en la Universidad Nacional de Cuyo, y reseña muy elogiosamente, como vemos ahí en la última publicación, el volumen El mobiliario popular en los países románicos, por el que Kruger gana en 1961 el Premio Internacional de Folclore Giuseppe Pitre, italiano, un trabajo sumamente extenso que describe detalladamente distintos tipos de muebles en los países románicos, es bastante transparente en ese sentido, pero de muebles en el hogar. Kruger, por su parte, recién llegado a Argentina, rápidamente lee los trabajos de Vidal de Batini, en particular su estudio sobre el habla rural de San Luis, que reseña muy elogiosamente y muy extensamente en el primer número de Anales del Instituto de Lingüística bajo su dirección, los anteriores los había editado Coromines, y que le escribe también a Alonso en sus cartas que el trabajo de Vidal de Batini va a ser poco frecuente, seguramente entre otros lingüistas, y que se trata de un aporte brillante en el área de lo hispanoamericano. Y en general, una lectura del corpus de la producción académica de Kruger en Argentina, que abarca más o menos unas 35 piezas entre libros, artículos de revistas, separatas de revistas, bueno, y un sinnúmero también de reseñas, deja ver que los trabajos de Vidal de Batini son una referencia para él central a la hora de incluir en sus reflexiones etimológicas, dialectológicas y etnográficas algunas consideraciones sobre las particularidades del español hablado en Argentina, donde lo que suele hacer Kruger, utilizando como referencia los materiales y las descripciones de Vidal de Batini, es incluir en cuadros comparativos de la Romania a fenómenos de Argentina que va comparando con otros países. Muy bien, las cartas en sí, que es lo que vengo prometiendo. Las cartas en sí son 13 y solamente, como suele ocurrir muchas veces en estos casos, tengo la mitad, tengo las de Kruger a Vidal de Batini. Entre 1964 y 1968, la mayoría se concentra entre 1963 y 1964, que están radicadas en el Fondo Vidal de Batini en la Universidad Nacional de San Juan. El resto de las cartas no se sabe dónde está porque el archivo Kruger básicamente se perdió en una inundación en la casa familiar y hay una parte, la tiene un investigador catalán ¿dónde está? Perdón, en Esterri-d'Àneu, en los Pirineos, que se lo regaló a la familia, pero no hay ningún rastro de las cartas de Batini a Kruger, más que los que nos dice la correspondencia que sí podemos ver, la mitad que sí podemos ver. Bien, ¿qué dejan ver estas cartas? De lo cual ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Por un lado, un nivel de intercambio personal y de materiales, es decir, de la vida personal de los dos, una especie de relación de amistad y también una colaboración científica y una cooperación institucional, ¿sí? Intercambio de publicaciones, se envían lo que acaba de salir, se hacen consultas lingüísticas y se envían materiales que consideran que pueden ser útiles para el uno o el otro, reflexionan también sobre producciones en curso. Y también lo que me resulta bastante interesante, que se me hizo visible a partir de las cartas, si no hubiese accedido a esa información, hay recomendaciones, hay algo así como una incipiente búsqueda de procesos de internacionalización, en particular a partir de las recomendaciones que le hace Kruger a
especialistas alemanes y españoles, donde presenta a Vidal de Batini como la agente central de los estudios sobre el español de la Argentina. Aquella, va a decir en algún momento, la primera filóloga del país. Y también otro aspecto relevante al que no hubiese accedido si no fuese por las cartas, tiene que ver con la formación de recursos humanos que comparten Kruger y Vidal de Batini en el caso de la dirección de las investigaciones de la dialectóloga cordobesa Alicia Malanca de Rodríguez Rojas. Muy bien, veamos un poco de esto en el corpus. Aquí vemos la primera de las cartas, que es del 54, cuando Kruger agradece el envío del estudio sobre el español de la Argentina de Berta Vidal de Batini, y dice que lo va a tratar próximamente en el seminario, donde, como ven ahí, dice, estamos estudiando aspectos sintácticos del lenguaje familiar con el propósito de completar lo que se sabe sobre este aspecto del argentino hasta la fecha. Esto para mí fue bastante revelador, por un lado, porque no hay mucha información sobre las clases, los contenidos de las clases que daba Kruger en lingüística románica, y por otro lado, porque constituye, en efecto, un antecedente de esta obra que publica en 1960, que tiene a Vidal de Batini como una de las principales referentes de la lingüística, de los estudios lingüísticos argentinos, y que es la única que se dedica o pone en el centro un fenómeno del español local. Mientras la mayoría de las obras de Kruger trabajan sobre fenómenos europeos y continúan analizando los materiales que recolectó en sus viajes de campo de los años 20, este trabajo de sintaxis comparativa pone el foco en un fenómeno local y luego lo compara con fenómenos similares en otras lenguas románicas. Y ahí Vidal de Batini es en efecto una gran referencia. Luego encontramos acá también la frase que concentra un poco la visión de Kruger sobre Vidal de Batini, que es la que le da el título también a la comunicación, la lectura de sus trabajos, resulta una verdadera fiesta, que viene agradeciendo el envío de la edición reelaborada del español de la Argentina en 1964. Otro ejemplo de lo que les contaba también sobre el envío de materiales útiles, aparecen varias de las cartas, una referencia a que Kruger le manda, por ejemplo, a Vidal recortes de diarios, o le comenta algún material que recogieron en el seminario alumnos suyos y le pregunta su opinión. O vemos en la parte de abajo, en la carta del 63, que Kruger le mandó una lista de atlas que le había pedido Vidal de Batini, que lamentablemente no está esa lista de atlas. También encontramos, como les decía, una referencia a trabajos en curso, y esta resulta bastante interesante porque finalmente no se publicó, donde Kruger le cuenta sobre un texto que está escribiendo para un homenaje, el homenaje a von Warburg, y le cuenta en qué está trabajando en ese momento. También la encontramos en relación a comentarios sobre, por ejemplo, algunas cosas que le escribe Vidal de Batini sobre el español de la Patagonia en otras cartas. Bien, este aspecto también me resulta bastante interesante, que tiene que ver con la internacionalización y las redes, y lo que había comentado sobre mirar la tarea de Kruger en función de los vínculos intelectuales en la lingüística entre Argentina y las dos Alemanias a partir del 45. Aquí vemos también la referencia a que Kruger pone a Vidal de Batini en contacto con los romanistas alemanes que llegan al país, invitados por la Institución Cultural Argentino-Germana a partir más o menos del 52-53, en particular Hans Reinfelder de la Universidad de Múnich y Kurt Ballinger en distintos momentos, como vemos ahí, sobre todo a Reinfelder, que lo manda a saludar a la primera filóloga del país, recomienda su obra y le da bastante peso y bastante valor a que Vidal de Batini sea conocida por sus colegas y entre en contacto con ellos. Lo mismo ocurre cuando Kruger rechaza una invitación a un congreso en España y recomienda vehementemente a Vidal de Batini para asistir en su lugar. Y
el otro punto que les comentaba, que tiene que ver con la formación conjunta de recursos humanos, la dirección en particular de la dialectóloga Alicia Malanca de Rodríguez Rojas, algo que no estaba tan claro viendo solamente las publicaciones, se ve a partir de esta carta donde Kruger le pide a Vidal de Batini que escriba algunas palabras sobre el estudio que vemos a la derecha, que aparece publicado en Anales del Instituto de Lingüística en el número de 1965, en el número 9, en el tomo 9, porque Malanca de Rodríguez Rojas estaba preparando su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba y rechazan los antecedentes para la presentación, entonces le pide a Vidal de Batini colaboración. En efecto, Vidal de Batini había dirigido a Malanca de Rodríguez Rojas con el proyecto de investigación La lengua española en Córdoba y los problemas de dialectología hispanoamericana con una beca del CONICET en 1961 y 1962. Unos años después de esta carta, quiero decir, después del 67, en el 73, Malanca de Rodríguez Rojas se doctoró bajo la dirección de Kruger con una tesis sobre el léxico de los alimentos en la provincia de Córdoba, en un formato muy similar a las tesis que dirigía Kruger en Hamburgo, donde vemos ahí también una continuidad con una investigadora y docente que después fue de hecho titular de las cátedras de Historia de la Lengua Española, Literatura Española y Dialectología Hispanoamericana en la Universidad Nacional de Córdoba, como fue Alicia Malanca de Rodríguez Rojas, es decir, una gente que continuó de algún modo los trabajos en la misma línea que sus dos directores, en este caso los correspondientes que nos interesan acá, Kruger y Vidal de Batini. Muy bien, para ir cerrando y no pasarme demasiado el tiempo. Me gustaría decir un poco, o pensar un poco acá, qué es lo que se puede ver en esta correspondencia entre Kruger, o sea, de Kruger a Vidal de Batini, que por ahí no aparece en otro tipo de materiales. Por un lado, deja ver de manera más clara cuáles son los vínculos que Kruger construye en el campo de los estudios sobre el lenguaje, de los estudios del lenguaje en Argentina. A primera vista parece que no entra demasiado en relación con ese campo científico, que no participa de eventos académicos y del circuito académico, en congresos, por ejemplo, pero esta lectura de su obra y la correspondencia sí nos deja ver que hay espacios concretos de participación. Y que se posiciona en continuidad con sus trabajos europeos, ¿sí? Su principal contacto en Argentina es con una dialectóloga y una folclorista, donde ve muchos puntos de afinidad con su propia trayectoria. También vemos que en estas cartas, en estos comentarios sobre las producciones en curso, en estas lecturas cruzadas, hay una suerte de acceso a la cocina de la producción científica donde se van trabajando temas que después quizás no alcanzan a ser publicados o no alcanzan su formato acabado en el circuito académico, pero que están ahí y permiten recuperar esos aspectos de la investigación. Del mismo modo que también las cartas permiten acceder a proyectos y procesos de internacionalización y de contactos de teorías que no se hacen quizás evidentes en otros materiales. Muy bien. Con eso estoy y me alegro entre cualquier pregunta crítica. Les agradezco muchísimo la atención. Aquí hay algunas referencias bibliográficas breves y muchísimas gracias por escucharme. No sé si, perdón. Bueno, muchas gracias, Sol. Tenemos unos 4 o 5 minutos para consultas y comentarios, así que si alguien tiene ganas de hacer alguna intervención, es el momento. No, tenemos salud. Perfecto, sí, sí. No, ningún problema. Juan, el profesor Enis. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bueno, yo más que nada quería intervenir para decirte que me encantó la intervención, que como sabes venimos trabajando, bueno, estamos
trabajando incluso en colaboración en algunos materiales en la zona, y me parece, no conocía, no había visto las cartas estas aún, me parece fantástico, me parece que aportan muchísimo a la historia de la consolidación del campo en el periodo, bueno, me parece muy interesante las observaciones que haces con respecto a el esfuerzo de Kruger que se ve en el resto de en el resto del armado de las cartas, además, ¿no? En el lugar que sitúa a Vidal de Batini como par, en ese punto, ¿no? Digamos, observando una serie de formalidades donde puede reconocer justamente eso que está haciendo ahí. Y me llama mucho la atención esa mención de Vidal de Batini como primera filóloga del país. No porque no hubiera elementos para considerarlo, como no se le hubiera ocurrido a alguien antes, sino por el hecho de que Kruger insista tanto con eso. No sé si mi pregunta es si tenés alguna intuición acerca de qué significa esa mención en relación a otros actores del campo. Si mencionarla a ella como primera filóloga del país es también por elevación, digamos, algún modo de relacionarse no solo con ella, sino a través de ella con otros actores, o si, bueno, nada, eso es curioso. Bueno, sí, yo creo que esa mención va de la mano con el contacto que tiene con Alonso años antes, ¿no? Y con el propio vínculo de Kruger también con las tradiciones españolas, pero también creo que posicionarla como primera filóloga del país va un poco, lo que muestra es el contraste de los pocos vínculos que establece con otros actores de los estudios lingüísticos en el país. Sí tiene más contacto con algunos especialistas chilenos, pero la verdad es que en Argentina no establecen muchos vínculos con pares, con otros directores, un poco al principio con Zamora Vicente en el Instituto de Filología, o la sección románica se llama después, es lo que pasa con el Instituto de Filología. Pero sí tengo más que una hipótesis en relación sobre qué dice o qué no dice que Kruger te haya mantenido tan al margen, un poco de qué tradición se arma él en la Argentina en su propia posición, ¿no? Hay mucha afinidad en el tipo de trabajo que hace Kruger en Europa, que no puede continuar porque es un investigador de gabinete después en Argentina, y lo que hace Vidal de Batini, y por supuesto Kruger ve además como una necesidad, lo vemos más en estos trabajos que en lo que efectivamente publica, una descripción más precisa de las variedades del español de la Argentina para expandir la Romania. Y ahí creo que la figura, bueno, Vidal de Batini tiene con qué, ¿no? Tiene que llevar. No termino de responder, digamos, lo estoy viendo, porque va por este lado. Muy bien, Sol, muchas gracias. Creo que ya estamos, son las 12. Agradecemos nuevamente tu presentación. Creo que gracias. Me voy a quedar si puedo. Sí. Seguir las dos presentaciones que vienen, pero entonces genial. Agradecemos nuevamente y pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias.